Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un capítulo más de Entrevistas en Contexto. En el día de hoy, esta entrevista la realizamos al aire libre en Sopó, porque nos recibe el señor Nelson Guerrero, presidente de la Junta Directiva de Azoleche. Pero la entrevista la realizo con uno de los hombres que más sabe de números en Fedegan, y él es el doctor Óscar Cubillos. Bienvenido a este espacio. Zulá, muchas gracias. Este espacio que lo estamos convirtiendo en un espacio de información para nuestros productores y con un invitado, como lo decía Zulam, de lujo, Nelson, que es conocedor de este sector de hace más de 40 años, lo veníamos hablando hace un rato. Y bueno, pues queríamos tener este contacto, tomarnos un cafecito con leche, por supuesto, y hablar un poco de la coyuntura de mercados, de lo que está pasando en el sector y de lo que puede pasar en los próximos meses ante las coyunturas. Venimos de una época de pandemia en donde el consumo se lesionó, luego vino una crisis logística, luego vino la crisis de oferta de materias primas, y eso ha hecho que los precios suban en el entorno colombiano, y aún incluso según cifras del DANE pues siguen todavía los precios. Este año han crecido un poco más del 12%. Pero queríamos ver su perspectiva, Nelson, cómo vemos el consumo, va a mejorar en los próximos meses ante las coyunturas, ¿cómo lo están viendo en Azoleche? Bueno, Óscar y Zulam, muchas gracias realmente por invitarme a esta conversación. Un poco el tema, digamos, de los 40 años de experiencia. La verdad es que hoy en día la experiencia hay que aprenderla todos los días. De hecho, cada día las cosas han cambiado tanto, pero pues indudablemente, digamos, hay un bagaje que le puede servir a uno como para poder dar una opinión de qué está pasando. Lo que comenta Óscar es válido. Digamos que la situación del mercado ha sido muy difícil. Mirando un poquito las cifras, del año 2021 al año 2023, prácticamente la leche al ganadero le ha subido un 74%, dependiendo, digamos, de los meses que uno tome, pero entre el 70 y el 80%, dependiendo de lo que uno tome de meses, para buscar de referencia, lo cual indudablemente impacta mucho una industria de producción de leche, donde la leche es su principal materia prima. Cuando uno mira cuánto ha subido la leche al consumidor, el consumidor ha recibido alrededor de un impacto del 57%. No se ha logrado transmitir todo, digamos, del ganadero hacia la industria, hacia el consumidor finalmente, pero de todos modos esto ha traído una caída en el consumo de una manera importante. Según Radar, en el último trimestre, el precio, digamos, la inflación de la leche fue del orden del 12%, como lo dice Óscar, pero en real es menos 5%, o sea, el 5% menos de volumen de leche están tomando los colombianos, con un impacto pues dramático, principalmente para las poblaciones más jóvenes y para las poblaciones menos favorecidas. O sea, el tema es un tema muy complejo. Creería yo que algunos indicadores, digamos, que hicieron que el precio de la leche subiera tanto, como el concentrado, como los fertilizantes, han tenido, digamos, ya en este momento se están devolviendo a precios un poco más razonables. Ha habido disminuciones del orden del 15% en tema de los concentrados si uno compara enero hasta el mes de agosto, digamos, o los fertilizantes un 40 y pico % han disminuido, digamos que son costos importantes de la producción de leche especializada sobre todo, lo cual ha generado, digamos, de pronto una visión diferente. Sin embargo, temas como lo que uno podría estar mirando ahorita hacia arriba en el cielo, pues no hay una sola nube y hay un fenómeno del Niño que, si bien nos está amenazando, o si bien lo conocemos desde hace ya varios meses, nos vienen hablando, le daría a uno como la esperanza de que la ganadería se haya podido preparar en algo para recibir por lo menos un fenómeno del Niño de una manera distinta como nos ha tocado otros años, porque estoy casi seguro que una escalada de precios nuevamente, el consumidor o el consumo va a llegar a unos niveles que no nos imaginamos. A esa parte iba, sobre todo porque usted nos está dando una explicación técnica y desde el conocimiento de la industria, pero la población en general muchas veces desconoce esos elementos, y lo que más afecta es el impacto en el bolsillo cuando la persona va a comprar la leche. Eso ha afectado el acopio, y también la gente no está tan estimulada al consumir leche en sus hogares, o sea, hacerla parte del desayuno, de la media mañana. ¿Qué análisis le merece esa frase que le estoy dando? Yo lo que diría es que frente a una escalada, digamos, de precios como la que ha habido,
pues el consumidor que tiene unos ingresos de alguna forma limitados y por obvias razones inferiores a lo que ha sido, digamos, el tema de la escalada de precios, pues empieza a buscar sustitución muchas veces, ¿no? Yo lo hablaba ahorita en el evento de la SAC con Gonzalo, el de FENAVI, y él me decía que a nivel, digamos, del huevo ya se estaban recuperando los valores de consumo de huevo. Entonces uno sí puede pensar que comienza a haber alguna sustitución de unas cosas por otras. Si finalmente un huevo puede valer hoy en día creo que 700 pesos, pero un vaso de leche con leches de bolsas de 5.000 pesos pues puede estar costando 1.250. Entonces ahí comienza a haber diferencia y comienza a haber oportunidades, por lo menos a nivel de las amas de casa, es decir, hoy no hubo para la leche, pero hubo para el huevo, y comienza a haber, digamos, sustitución. Y lo mismo, digamos, en productos con valor agregado superior, ¿no? Una Medias Nueves, seguramente un vaso de yogur que vale hoy en día 2.600 pesos puede ser sustituido por otro tipo de cosas y van disminuyendo, digamos, el consumo. Entonces yo sí creo que el consumidor, pues, que tiene un bolsillo apretado, indudablemente comienza a buscar alternativas para su alimentación, lo cual es muy grave, digamos, para este sector, porque seguramente en algunos momentos se están cambiando productos de un valor nutricional, digamos, elevado, como puede ser cualquier producto derivado de la leche, a productos, digamos, de un valor nutricional distinto. Y no me refiero al caso del huevo, que obviamente es supremamente alto, digamos, en sus contenidos de proteína, ¿no? Sino a otro tipo de sustitutos que puede haber. Pero ahí entra un elemento importante, es leche que no es leche. Estamos viendo en el mercado muchas situaciones en donde desafortunadamente al consumidor se le hace llegar algo que cree que es leche y realmente no es leche. Se reconvierte a algún producto, tiene menor nivel de calidad, y ustedes han tenido que lidiar con esta situación de consumo. Pero también quería preguntarle, adicional a eso, en la coyuntura, bueno, vienen dos elementos importantes en el tema de mercados. El tema de ajuste de salario mínimo, que puede mejorar el ingreso, pero de todas maneras va a golpear los costos también de producción, sobre todo el de mano de obra, por supuesto, y el tema climático. Al respecto, ¿qué estrategias ustedes están evaluando para los próximos meses, para 2024, para que pueda haber un mejoramiento en el consumo? ¿Cómo lo están viendo? A ver, digamos que la forma como debería ser es, digamos, que el precio de la leche no debería subir a un consumidor, no debería, digamos, en principio, porque pues si está tan resentido y está, digamos, con incrementos del 50-60% en sus productos y la inflación no va a ser capaz realmente de superar eso, entonces uno diría que en principio los precios de los productos debería quedar de alguna manera quietos, ¿cierto? Pero para que eso suceda, pues indudablemente el precio de la leche al ganadero debería también tener, digamos, un ajuste importante. Y un poco entramos como un tema que hemos conversado otras veces, donde la utilidad, digamos, de un ganadero o la utilidad, digamos, de una compañía no debe estar dada necesariamente por los precios de venta o los precios de pago al ganadero o por los precios de venta al consumidor. Debe estar dado, digamos, por un análisis muy juicioso de productividad al interior de cada una de las organizaciones, por una eficiencia, digamos, en los costos de producción. O sea, uno tiene que estar trabajando más al interior del negocio que pensando un poco, digamos, en cómo subo los precios, porque subir los precios es la más fácil, pero finalmente trabajar en temas de productividad requiere, digamos, un poco más de ingenio, requiere un poco más de trabajo por parte de cada uno, pero creo que este es el momento donde toca hacerlo por obligación, porque el consumidor nos está pasando la factura. Y en cuanto a ese paso de factura, pues como lo decía Óscar, viene el fenómeno del Niño y ya tenemos los primeros indicios de lo fuerte que podría ser, sobre todo en algunas regiones del país. Me detengo en la región Caribe, en donde la sequía es casi que extrema en muchas ocasiones. ¿Hay un plan de contingencia? ¿Ustedes están viendo de pronto algunas acciones a corto plazo en los próximos 3 meses? Pues digamos, desde la industria realmente no hay mucho más, no hay mucho para hacer, digamos, en términos de fenómeno del Niño que impacta directamente, digamos, es al sector primario. Un poquito lo que comenté ahorita, la expectativa que uno tendría es que, dado que este es un fenómeno que llevan 8 meses o 9 meses anunciándolo, pues haya habido la posibilidad, por un lado, por parte de los ganaderos, de tener algunas reservas, digamos, en temas de alimentación, haber tenido, digamos, temas de pronto cultivos alternativos un poco más resistentes, digamos, al tema de la sequía, haber hecho
pues la limpieza de sus vallados y digamos el control digamos de sus aguas, y por otro lado el Ministerio de Agricultura indudablemente tiene que estar preparando algunas alternativas de ayudas, digamos, sobre todo para el pequeño ganadero. Me parece, digamos, que eso es prácticamente lo que habría que hacer. ¿Cuál es como el riesgo? Que esto se prolongue mucho más allá, ¿no? Decimos, ahorita hablábamos que si bien el fenómeno de la niña llevaba 2 años y medio, 3 años, pues un fenómeno del niño alargado creo que es insufrible, realmente insufrible. Desde el punto de vista de la industria, digamos, ¿qué ha podido pasar? Que hoy en día hay unos volúmenes, unos inventarios de pulverizada que podrían de alguna forma, digamos, aliviar esa escasez de leche que se puede generar. Pero pues todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene, digamos, un tope, y dependiendo un poquito de lo prolongado que pueda ser un fenómeno del niño, pues el impacto puede ser muy grave, ¿no? Hay otro tema, Nelson, es el tema importador y especialmente pues los tratados de libre comercio, Estados Unidos sobre todo. El 1 de enero de 2026 ya hay libre comercio de leche en polvo, y este año que viene pues el contingente estará alrededor de 18.000 toneladas y el arancel 4.4 ya prácticamente anunciando el libre comercio. ¿Ustedes cómo ven el tema de que esa leche en buena medida pueda llegar a competirles de manera directa, ¿cierto? Y sobre todo en otros productos también, el tema por ejemplo de quesos o mantequillas? ¿Cómo están lidiando? Porque al sector ganadero evidentemente le ha afectado mucho, pero al sector industrial, ¿cómo es el manejo que están dando para esa llegada? ¿Y cómo lo están viendo? Si lo están viendo como amenaza, ¿cómo es el tratamiento que le están dando al tema? Yo tal vez lo había mencionado en algún otro momento, pues que yo creería, digamos, que lo que va a suceder en el 2026 pues ya no va a cambiar mucho la situación de lo que ha venido sucediendo, digamos, en los últimos años, donde prácticamente los contingentes se han superado, digamos, en buena forma. No tengo la cifra ahorita, pero creo que en este momento deben haber llegado 52.000 toneladas de productos lácteos, entre leche en polvo, sueros, enteras, descremadas, algunos derivados, quesos, digamos, que ha sido importante. Entonces yo creería que lo que va a suceder en el 2026 no va a ser muy diferente, digamos, a lo que ha venido pasando. ¿Qué creo? Digamos que cuando uno revisa quiénes son los grandes importadores de leche, pues hay unas empresas muy grandes que importan leche, y la importan, digamos, por varias razones. Una, creería yo, porque es que no consiguen el tipo de leche que ellos requieren para elaborar sus productos. Entonces uno mira cómo empresas de galletería, de chocolatería, inclusive de productos, digamos, que exportan, donde casi que, por ejemplo, la Unión Europea es muy exigente en que pueden exportar siempre y cuando, digamos, los contenidos de la leche que vengan ahí vengan de leches de los Estados Unidos, de la misma Europa. Entonces, digamos que hay un tema, digamos, de compañías que importan porque realmente lo necesitan. Yo comentaba también en otra ocasión que cuando usted revisa las cifras de los últimos 5 años de leche en el país, inclusive digamos las que uno puede reportar o ver desde Fedegan, pues en términos generales la producción de leche en este país no ha subido. Están los mismos 19, 20 millones de litros de leche, litro más, litro menos, pero no ha subido. Sin embargo, los volúmenes de leche importada siguen subiendo. Entonces uno dice, nadie está botando la leche. Seguramente algunos le están pagando mejor que a otros, pero digamos, uno dice, la leche en términos generales, esos 20 millones de litros de leche no se echan a la caneca, y por encima de eso se están importando otras leches. Cuando uno hace la reconstitución, uno podría decir que si toda la leche que yo traigo importada más lo que se produce acá la reconstituyera a razón de algún indicador, un colombiano se está tomando en promedio 152 litros de leche, pero de eso ya 10 litros de leche vienen de fincas gringas o de fincas de Europa. Entonces yo digo, el país no está produciendo la leche que necesita, y de ahí surge un poco el tema del acuerdo, de hacer un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para ver cómo logramos subir, digamos, el consumo de leche de tal forma que podamos sustituir las importaciones, de tal forma que podamos llegar a consumos, digamos, mayores, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y ojalá algún día que lográramos, digamos, terminar exportando leche nacional, ¿no? Al respecto, Nelson, bueno, usted mencionaba el acuerdo con Minagricultura, lo están trabajando con la Universidad Javeriana, entiendo. Realmente todo nace, digamos, de un análisis que hace la Universidad Javeriana, pero finalmente es de una conversación, digamos, con el Ministerio de Agricultura, donde uno le dice, oiga, la leche no crece, las importaciones crecen. Este es un país que creeríamos que tiene capacidad de producir leche desde el punto de vista de mejorar, digamos, sus productividades. Hemos hablado en otras ocasiones cómo
los litros vaca día siguen estando entre 5 y 6 litros de leche por vaca, que eso se podría lograr, digamos, subir siquiera a 8, 2 litros por vaca en 3 millones y pico de vacas que se ordeñan acá. Estamos hablando de 6 millones de litros de leche al día que podríamos subir en la medida, digamos, en que los procesos de asistencia técnica, de extensionismo, se lograran llevar a cabo y lográramos, digamos, convencer a través de modelos. Y lo que le hemos ofrecido al Ministerio de Agricultura es que las empresas que hacen parte de Azoleche, más gremios como Fedegan, pues tienen el conocimiento de cómo llevar un ganadero de un estado hacia el otro. O sea, eso se sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos entre todos juntos? ¿Por qué no le dan la posibilidad a estas empresas, a los gremios, a través del modelo que sea de lograr hacerlo? Como la leche de alguna forma se produce de una manera estacional, pues va a haber momentos, digamos, donde hay excedentes de leche y momentos donde va a haber déficit, ¿cierto? Digamos, si uno revisara, por ejemplo, las cifras de este año, creo que febrero fue el mes más bajito y agosto fue el más alto. Digamos, entre uno y otro puede haber 4 o 5 millones de litros de leche de diferencia al día. Entonces, si toda la producción de leche subiera en el país, tiene que haber momentos donde la leche va a sobrar y debe haber sistemas para almacenarla, bien sea a través de pulverización, de elaboración de quesos, de leches larga vida, no sé, del modelo que sea y en las zonas que sea, pero creo que es un potencial que lo hemos desaprovechado. Yo creo que nosotros hemos desaprovechado todas las posibilidades. En ese acuerdo con Minagricultura, evidentemente pues va a haber un trabajo, un estudio, un análisis, el tema del sector primario, de productividad, el tema de asistencia técnica y demás, pero también se va a aprovechar para mirar oportunidades de crecimiento en la misma industria, es decir, tenemos déficit de pulverizadoras, tenemos déficit en líneas de productos, podríamos tener productos un poco menos costosos, con menor nivel de precio para determinadas poblaciones también de bajo ingreso, o solamente la concentración va a estar en el sector. No, yo creería que tiene que ser, digamos, vista la cadena en su conjunto, ¿cierto? Uno no puede pretender que solamente el esfuerzo, digamos, lo haga el ganadero. El esfuerzo toca hacerlo el sector primario, el sector industrial y obviamente el gobierno, el Estado, porque es que si no hay infraestructura para lograr llegar a sitios donde se produce hoy en día leche que se convierte después en quesos campesinos, con todos los campesinos y salados y costeños, con todo, digamos, el tema de inocuidad de todo ese producto que se elabora en esas regiones apartadas, pero que no hay otra forma, digamos, de hacerlo. Entonces yo diría que el ejercicio tiene que hacerlo toda la cadena, incluido, digamos, el gobierno. Carreteras. Hoy está cerrada la carretera de Rosas porque están instalando, digamos, y arreglando algo que se dañó hace un año. Correcto. Entonces, el tema que venimos haciendo nosotros, transbordando leche de Nariño, de carro chiquito a grande, de grande a chiquito, para poder pasar por los pedazos de carreteras que hay, pues eso hace que el país sea supremamente ineficiente en muchas cosas. Entonces, el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo, construir vías terciarias interesantes. Lo decía yo en la SAC el otro día, uno no puede pretender que las vías terciarias, las placas huellas, terminan siendo solamente en la puerta del concejal, de la finca del concejal o en el alcalde de turno. Dios mío, acá no hay carreteras, acá no hay por dónde sacar la leche. Acá tenemos un problema, digamos, gigantesco de movilidad de la leche y el costo de transportar el litro de leche es altísimo cuando uno compara con indicadores de otro país. Entonces, indudablemente el efecto hay que hacerlo por todos lados, la productividad, la relación, digamos, litros por hombre trabajados en una industria. O sea, hay que medir todos los indicadores. Yo creería que sería lo ideal. Sería lo ideal para poder lograr, digamos, un trabajo mucho más eficiente, correcto. Para quienes apenas llegan a esta entrevista, estamos hablando aquí en Entrevistas en Contexto con Nelson Guerrero, presidente de la Junta Directiva de Azoleche. Hemos hecho un recuento en temas de salario mínimo, de infraestructura, de construcción de carreteras, de la afectación del bolsillo en el momento en que la leche de pronto sube y las personas no puedan adquirirlo dentro de su canasta familiar, y también cuáles son esas expectativas para 2024 en cuanto al tema del fenómeno del Niño. Pero llegamos también al punto en donde hay un papel fundamental aquí, es las amas de casa, sobre todo porque ellas son las que preparan muchas veces las loncheras y los alimentos para sus hijos y su familia en general. ¿Cómo puede ella diferenciar que ese producto es 100% leche a la hora de comprar un yogur o una bolsa para poder preparar algún alimento en su casa? Yo diría que hay un tema que es complejo, que seguramente una ama de casa le va a costar trabajo, digamos, a simple vista diferenciar. Yo creo que hoy en día se está trabajando en la actualización del 616, que es, digamos, el reglamento que rige de alguna forma todo el sector de la leche y los derivados lácteos. Me parece que en la medida en que
ese reglamento se actualice. Me parece que en la medida en que en ese reglamento se establezcan cuáles son las condiciones, porque el resto es picardía, o sea, ahí hay un tema que tiene que ser la superintendencia y los INVIMAS y los ICAS y todos los entes de control los que tienen que decir si algo es leche o no leche. Una ama de casa seguramente no va a ser capaz, digamos, a simple vista de mirar, o sea, me parece que ahí tiene que establecerse cuáles son los límites máximos, tiene que establecerse, digamos, que todo este tema, digamos, de los glucomacropéptidos que se está trabajando, digamos, a nivel del INVIMA. Yo creo que esa actualización es fundamental para poder establecer cuáles son los límites y qué se vuelve picardía, qué se vuelve leche, y seguramente hay posibilidades de productos que no necesariamente sean leches, pero que la gente sepa que esto no es leche, sino esto es una bebida láctea que tiene unas características distintas acá a la leche. Pero digamos que confundir, pues para mí es un tema de picardía que uno diría, eso hay que atacarlo de una manera diferente, ¿no? Correcto. Nelson, una pregunta relacionada con el tema hacia afuera, las exportaciones. El tema de Ecuador, pues lamentablemente por el tema vial, que usted lo decía, ya casi un año con esa problemática y no se ha solucionado. Pero ¿cómo les ha ido con Venezuela? En septiembre pasado cumplimos un año de la reapertura comercial. ¿Cómo van con ese tema? ¿Hacia dónde están mirando? ¿Qué posibilidades hay de tener un crecimiento más acelerado en el tema exportador de leche y derivados lácteos? Yo diría que Venezuela es una opción indudablemente, o sea, creería que lo de Venezuela, digamos, viene creciendo, seguramente no a la velocidad que nos gustaría a todos, pero Venezuela es un país que está presentando, digamos, unas oportunidades y seguramente, digamos, ahí vamos a tener oportunidad. Es el mercado natural realmente de la leche nuestra, sería, digamos, lo ideal que esto fluyera un poco mejor. Entonces yo creería que con optimismo uno podría decir que Venezuela puede ser un país que nos puede ayudar un poco, digamos, en el desarrollo y ayudar un poco, digamos, en el tema de las exportaciones. Hacia otros sitios, es una opinión muy personal, yo creería que exportar commodities es muy complejo, ¿sí me entiende? Ustedes han visto cómo la leche puede subir a $5.000 la tonelada y bajar a 2.500 sin que se arrugue nadie, o sea, pero pues los neozelandeses aguantan, los europeos aguantan, con o sin subsidios, como quiera, pero un país como el nuestro no aguanta eso. Entonces yo digo, trabajarle uno a volverse exportador de leche a punta de subsidios es muy complejo. Inclusive, si uno revisara un poco lo que está sucediendo ahorita, el Fondo Nacional del Ganado tiene ahorita en este momento unos subsidios, unas ayudas para uno exportar, ayudas importantes en términos de plata, alrededor de 4.300.000 pesos por tonelada que uno logre exportar. Pero hacemos las cuentas y no hemos sido capaces de exportar ni siquiera, digamos, con esos valores, ¿no? Entonces, yo creo que, yo por el lado de los commodities creería que no es. El tema tiene que ser un tema de valor agregado, hay que buscar algunos nichos de valor agregado, hay que buscar la forma de hacerlo diferente. Uno ve cómo empresas como, digamos, de una leche diferente, pero finalmente leche, que es Diúfala, ha logrado, digamos, unas exportaciones, interesantes, con unos márgenes seguramente interesantes. Entonces creo que hay que buscarle como los nichos, y yo me abstraería, digamos, de los commodities. En esa búsqueda de valor agregado, bueno, Colombia tiene un paladar bien diversificado y hay opciones bien interesantes de quesos, de derivados lácteos, regionalmente incluso. Cada región casi pudiera tener su queso. Y también hay algún par con ya denominación de origen y demás. ¿Han explorado algo por ese tema? ¿Podemos tener sorpresas importantes del desarrollo de productos de azoleche en los próximos años? Pues digamos no sé exactamente si cada una de las empresas de azoleche están trabajando, digamos, en ese tema en específico, ¿no? Creería también que, digamos, cuando uno habla de exportar, cuando son productos, digamos, con unos sabores muy definidos, pues también tienen que llegar a paladares que hayan tenido, digamos, como esa oportunidad, que lo hayan probado, porque el resto es hacer, digamos, la cultura de consumir un queso, que un sabor específico, que de pronto, el queso paipa, por poner algún ejemplo, que de pronto a un señor en Estados Unidos no le sepa a rico eso. A uno sí, porque ha sido criado a punta de paipa, pero uno dice, puede que a otra persona no. Pero creería, digamos, que es buscar un poco como los nichos, ¿no? Seguramente a través de quesos específicos de alguna región, queso momposino, por ejemplo, se me da una cosa tan rica para todos los colombianos, uno no sabe si ese sea el paladar de otras personas, pero hay que explorar y hay que hacer la tarea. Yo creo que seguramente algunas empresas
están haciendo la tarea de buscando posibilidades de exportar algo con valor agregado, arraigado, digamos, a las costumbres nuestras. Usted me quitó la pregunta de la boca porque iba a ese punto, a ese paladar tan diverso que tienen los colombianos y que es un país que tiene muchas culturas, ¿sí? Es un país que muestra unas dinámicas comerciales en cuanto a las regiones y también en cuanto a sus platos, en cuanto a las preferencias, pero no quería irme sin que nos detuviéramos en el punto de ese fomento al consumo de los lácteos. Y allí hay un término muy importante y es seguir derribando los mitos en cuanto a la afectación o las consecuencias que puede tener consumir leche, sobre todo en cuanto a todas estas narrativas que se han construido para de pronto afectar ese consumo. ¿Qué reflexión tiene usted sobre eso y cuál es el mensaje que le manda a los colombianos en general? Y sobre todo a las personas que están en las diferentes etapas de la vida, porque la leche, la carne, son unos alimentos que acompañan al ser humano desde que nace hasta cuando fallece, sobre todo en los niños para el fortalecimiento de los huesos, cuando ya de pronto uno llega a cierta edad para el tema de la osteoporosis, cuando las mujeres también están en estado de gestación. Entonces yo creo que durante todo ese ciclo de la vida es importante hacer esas reflexiones. No, yo creo que usted misma lo ha dicho, digamos que no hay una etapa de la vida, digamos, donde los derivados lácteos o la leche, en cualquiera de sus presentaciones y forma, es importante. ¿Cómo creo yo o qué creo que nos está pasando, ¿no? Digamos que es mucho más vendedor hablar mal de las cosas que hablar bien de las cosas. Entonces salir uno en todos estos Instagrams o los Twitters o los Facebooks a decir que la leche tiene calcio y que sirve para los huesos, eso como que a la gente como que le entra por acá y le sale por el otro lado. O sea, la gente, eso como que no es el mensaje. Creo que nos toca buscar cuál es el mensaje que enganche, porque está enganchando más el mensaje, digamos, detractor de la leche que el mensaje que anime, digamos, a consumir leche. Hay algunas cosas interesantes para mirar, por ejemplo, en el tema del deporte. El otro día oía una conferencia de un señor, de un deportólogo, y decía, digamos, la importancia de cuando una persona hace ejercicio y corra, se toma un vaso de leche. Y hay algunas cosas que se pueden explicar de una manera un poco más amena, digamos, distinto a hablar de los microminerales y las cosas, digamos, como más complejas. De pronto hay formas de hablarle más al colombiano de una manera un poco más interesante, mucho más agarradora, digamos, de la importancia de los lácteos. Es que yo digo, si uno se pone a pensar todos los días, en algún momento del día, uno consume algo de leche. Bien sea en su desayuno, porque el cafecito con leche, o bien sea el pedacito de queso que se comió al desayuno, o el yogurcito en la media nueves, o la crema el ajiaco con crema de leche. O sea, uno le echa cabeza y uno en el día, en algún momento del día, consumió algo de leche. Entonces, creería que es que nosotros tenemos un botín en las manos, lo que nos toca es aprovecharlo, y que lo aproveche obviamente los colombianos, porque eso es nutrición para todos nosotros, y está requete demostrado que para los niños, en la medida, digamos, en que tomen leche de chiquitos, la capacidad cognitiva aumenta de una manera tanto que seguramente vamos a ser un país distinto si logramos que todos tomen. Muchas gracias por esas reflexiones y usted lo ha dicho, un país distinto. Yo creo que con estos espacios de entrevistas, ese es el propósito, Oscar, cambiar un poco esas falsas narrativas, pero también seguir construyendo patria. Muchas gracias por acompañarnos, Oscar, y si ustedes quieren revivir algún capítulo de estas entrevistas en Contexto, pues pueden visitar la página y las redes sociales de Contexto Ganadero. Ahí están alojadas todas las entrevistas y ustedes simplemente es darle clic y poder disfrutar de estos espacios tan amenos. Doctor Cubillos, qué bueno encontrarlo en este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Sigan tomando leche. Así es, seguir consumiendo leche, ahí está la invitación. Mi nombre es Zulán Atún y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen feliz resto de día. Chao. Chao, chao.